vez más con ustedes en lo que es el directo de la Nación Patriota. Como dice el título, van a ser las notas finales de lo que ocurrió en esta última preparación en la primavera. Y vamos a hablar un poco de lo que fue mi campamento, que es lo más importante y lo más reciente que ha ocurrido esta semana, porque el equipo tuvo 3 días para trabajar con los quarterbacks y gran parte de su equipo. De hecho, no llegaron a asistir alrededor de 5 o 6 jugadores. Ya estaremos hablando un poco más al respecto. Pero de momento, pues es realmente interesante que el equipo pues cumplió con todas las fases de su preparación. Muchos equipos dijeron, bueno, el minicampamento no lo necesitamos. Nos vemos en varias semanas, porque ni siquiera es un mes, es más de un mes. Ya empezaremos a trabajar en el training camp. Y Nueva Inglaterra dijo, bueno, nosotros sí vamos a tener todo el programa. El año pasado esa fue la mayor justificación a este cuadro, y ahora parece que ya quitaron esa excusa, y es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno por un lado. Por el otro, vimos progreso en varios jugadores que llevaban entrenando, y pues obviamente hubo regresos importantes, pero empecemos diciendo que la competencia fue un tanto, pues, equilibrada. En realidad vimos una competencia más que buena, más que decente. Incluso en el peor día, realmente no fue como que se viera mal el equipo. Si el equipo a lo mejor hacía que la ofensiva se viera mal, era porque la defensa estaba superlativa, en un nivel superlativo, y cosas así se vieron bastante bien de parte de este equipo. Ahora bien, lo que ocurrió fue que pues vimos primero el regreso de Cam Newton. Creo que muy pocos esperábamos que volviera esta parte de la off-season del programa, y tal vez se centraría en recuperarse, regresar al training camp. Él dijo, no, yo quiero competir y demostrar por qué soy el número 1 en este momento, y creo que con lo que hizo el miércoles queda muy claro de que la competencia ser con él. Tú quieres ser titular, tienes que ganarla a él, y no es sencillo, porque hace falta un poco de consistencia, un tanto de regularidad en Jarrett Stidham, en Brian Hoyer, que ni siquiera ha tenido una participación tan prolongada, y pues es algo muy interesante, ¿no? Bill Belichick lo comentaba antes de empezar todo esto, de que nada más iban a tratar de trabajar mecánicas, fundamentos, nada competitivo hasta más adelante, lo cual es normal, teniendo en cuenta de que Cam Newton y Mac Jones, Jarrett Stidham no tienen precedentes sólidos en este equipo. Mac Jones no las tiene definitivamente, pero lo que hizo Jarrett Stidham y Cam Newton el año pasado pues es más que olvidado, y la verdad es que sí necesitaban tener este tipo de preparación, y el equipo ha trabajado bastante bien. Creo yo que Cam Newton, sin ser precisamente espectacular, y si creemos que va a ser espectacular en este punto de la off-season, pues es bastante injusto de nuestra parte. Ya él se vio bien el miércoles, ya que cerró muy bien. Su mensaje fue muy claro: quieres ganarme, tienes que vencerme en escenarios como este, ¿no? Él pone todo lo que está de sí para jugar y hacerlo bien, y lo hace mejor que el segundo y el tercero, y eso es algo muy importante. Habrá gente que diga, bueno, yo lo vi a lo mejor con problemas al lanzar. Yo creo que lo más importante era cómo tomara las prácticas en ese último día. Lo demostró, hizo bien las cosas, y algo que va a quedar un tanto en la retina es que se vio mucho más cómodo, mucho más tranquilo, se movía con naturalidad. No es normal ver a Cam Newton tan tranquilo y tan cómodo en la línea de scrimmage, dando órdenes, teniendo química con sus compañeros como la tuvo el miércoles. Es un buen precedente para lo que va a venir más adelante, porque teniendo ese antecedente de que hizo bien las cosas, que nos dejó
para más de un mes una plática positiva de su trabajo. Es algo que la verdad es muy importante para él, y creo que en retrospectiva no creo que muchos lo pensáramos así. Creo que mientras no lo hiciera peor que los demás, se iba a mantener bien en la competencia. Ahora parece muy claro de que iniciando el training camp sí van a tener que hacer algo bastante espectacular como para hacer que Bill Belichick definitivamente se decante por él. Y una vez que lo hagan, ser consistentes, porque sí creo que lo que mostró en mini campamento es que los quarterbacks que vienen detrás de Cam Newton tienen destellos, pero no consistencia. Hubo prácticas en que Jarrett Stidham se vio muy mal, y la verdad es que él se enfrentó al cuadro alterno de este equipo, a los suplentes, a la rotación. El miércoles se enfrentó en cobertura a gente como Justin Bethel, que no son titulares, y a su vez a lo mejor tampoco tuvo el mejor elenco, pero de repente le daban jugadores como Kendrick Bourne o Hunter Henry. Entonces es muy difícil creer que Jarrett Stidham está en este momento como el número 2. Si tuviera que poner un orden en este momento, es Cam Newton, Mac Jones, Jarrett Stidham y Brian Hoyer. Que en este último caso, Brian Hoyer se ve más como un jugador, un asistente ofensivo. Eso es lo que dio a entender con su participación en el campamento, porque hubo días en los que lanzó solamente 2, 3 pases, fue en una porción muy pequeña del entrenamiento, y después se dedicaba como a estar desde las laterales, estar con Josh McDaniels. No hizo gran cosa en realidad Brian Hoyer desde la parte. Hay que ver qué tanto tiene que ver con la parte de entrenamientos, mentoría, cosas por ese estilo. Hay una razón por la que llegó a Inglaterra, y Inglaterra es la que son los que le están dando ese trabajo. Entonces, quién sabe cuál sea el siguiente plan con él, porque de momento se ve muy difícil que el equipo cargue con 4 quarterbacks, y teniendo en cuenta quiénes son los primeros 3, Brian Hoyer va a tener que ser cortado en algún punto, y no creo que el equipo realmente se sienta cómodo dejándolo ir, porque es un jugador que, a pesar de su talento limitado en el campo, termina siempre regresando a Nueva Inglaterra y siempre ocupa un puesto en el equipo para planificación. Hay que recordar lo que ocurrió en el Super Bowl 53 y todo eso. Entonces, sí creo que es un jugador que puede ser muy interesante. Es una historia como en paralelo que es muy interesante para más adelante. Ahora bien, decía, Mac Jones creo que hizo un trabajo irregular, pero con muy buenos destellos. Deja sensaciones más que positivas por el hecho de que aprendía, corregía y luego ejecutaba mejor las jugadas. Hay un video que subieron en el mini campamento donde él está lanzándole pases a Hunter Henry. En primera instancia le lanza mal un pase. Se pone a platicar con él, se pone a platicar con Josh, se enoja consigo mismo, y luego vuelve a ejecutar la misma jugada y le sale bien. Hay otras veces en las que se ve lo que veíamos en Alabama. De repente lanza los pases muy flotados o muy lentos, pero también tiene una anticipación brutal. No es fácil analizar en este momento el impacto que está teniendo en el entrenamiento, porque no son competitivos, pero hay jugadas en las que le lanza a Hunter Henry, a Kendrick Bourne, que sí se ve que tiene una anticipación bastante pronunciada bien, pero por momentos no. Y eso ocurrió el miércoles, que creo yo que es lo más importante con él. Muchos quieren que sea el titular, pero la parte final del entrenamiento que manejaban los Patriotas era siempre una ofensiva de 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el equipo les pedía que con un pase hicieran anotación. Los ponían por ahí de la yarda 10, algo por el estilo. Les decían un pase y tienen que anotar. Entonces era trabajo del quarterback coordinarlos, y no estaba enfrentando precisamente a suplentes, se enfrentó a buena parte de la defensiva titular, y muchas veces le fallaba arreglar las cosas en la línea ofensiva. Hablamos mucho de eso, de que se veía bien comandando, que se veía bien dando órdenes, pero de repente sí hubo momentos en esa parte de la práctica donde se vio como un novato, pero demasiado novato.
hay momentos en los que la línea ofensiva está defendiendo de un lado donde la presión no va a llegar, y esa es la idea de la defensa. La defensa lo quiere confundir. Cuando él cree que van a cargar, van y cubren, y los que parecen cubrir van y atacan la línea. Ocurrió mucho, y entonces él se reunía con David Andrews y con Josh McDaniels, platicaban de cómo hacer los ajustes en la línea ofensiva, corregía, pero sí tuvo varios errores a lo largo del minicampamento, y se vio mucho en esa parte final, en la ofensiva de los 2 minutos. Ya mucho más cómodo Jarrett Stidham, pero es porque ya lleva tiempo en este equipo. Lo de Mac Jones, a veces eran errores suyos, o sea, veía la presión, se movía bien, pero quería forzar la jugada, o de repente la jugada no salía como esperaba y la arruinaba. Entonces, sí se vio bastante novato en esa porción. Y es lo más cercano que vamos a ver hasta ahora de lo que sería jugar en un partido de NFL. Entonces, si el entrenamiento, que es la previa a un partido de NFL normal, común y corriente, ya tuvo esos problemas, evidentemente no está tan preparado como muchos quieren creer. Entonces, forzar la situación con Mac Jones en este momento está mal. Hay que ver un poco más adelante. Yo estoy seguro de que en este momento está viendo videos, está estudiando lo que le comentaron, está poniéndose en contacto con sus compañeros, le dicen, ¿qué hice mal? Mira esto y el otro, vamos a reunirnos. Pero en este momento no está preparado. Si hoy tuviera que arrancar un juego de NFL, creo que sería lo peor que podría pasarle al equipo. Porque siento que en la primera jugada que le salga mal, se lo va a comer el mundo. Y todos sabemos cómo es Boston y cómo es el aficionado de Nueva Inglaterra, sea aquí o sea en Estados Unidos o hasta en la Patagonia. Es un aficionado muy emocional, muy perfeccionista. No es culpa de él porque está mal acostumbrado a tantos años con Tom Brady, y cuando se vaya Bill Belichick vamos a pedir lo mismo con el entrenador. Entonces pasa que va a ser muy difícil para un novato presentarse de esta manera en un partido de NFL. Entonces sí creo que es una buena muestra de que no puede ser tomado como un titular todavía. En algún momento lo va a hacer, pero yo no lo veo ahora. Entonces sí hay que como que tranquilizarnos, sí hay que pensar un poco, es un novato y se tiene que llevar un proceso como tal. Ahora bien, Hunter Henry, ya que lo mencionamos, lo hizo bastante bien, de hecho fue el que más participó. Jonnu Smith volvió el lunes, pero se lesionó. No, el lunes no, el martes, pero se lesiona el mismo día que regresas. Así de mala suerte tuvo este chico. No pudo terminar el entrenamiento y estuvo todo el minicampamento lesionado. Entonces, no pudo tener tanta participación como se esperaba, pero Hunter Henry sí la ha tenido. Tuvo un susto en la pantorrilla o en el tobillo durante la semana anterior, pero fue un susto, volvió, entrenó, hizo bien las cosas, y hasta el momento creo que es el mejor y el más preparado para ser el ala cerrada número 1. Él comentaba que había visto videos a lo largo de todo este tiempo de los anteriores alas cerradas del equipo, que a partir de ahí se ha estado poniendo a estudiar, más que nada para adaptarse al sistema, porque naturalmente sí se ve un jugador muy pulido. En el pase el equipo lo va a adorar, se ve que recorre muy bien sus rutas, con mucha naturalidad, con mucha técnica. Es un jugador que se ha entendido bien con Brian Hoyer, con Jarrett Stidham, con Mac Jones, con Ton. Entonces, realmente para lo que podría ser una temporada con hasta 2 o 3 quarterbacks distintos, es un jugador que lo veo muy preparado para ello. Entonces, eso es lo que uno quiere. Con Jonnu Smith, esperemos que no sea tan grave la lesión y que pueda volver a entrenar, porque sí siento que se está rezagando, y tener los dos alas cerradas es importante. El equipo no se reforzó tanto en los receptores abiertos como para pensar que estarán bien. Se trajeron 2 alas cerradas titulares para hacer eso, titulares. Y hay que decir que se dio relativamente bien Devin Asiasi, pero todavía es muy pronto. Y en esta parte del programa tampoco es como para comprar todo lo que te está vendiendo este chico. Pero lo hizo bien, lo hizo bien. Aún así, hay que tener un poquito de pues, comprensión de la situación. Si Jonnu Smith no puede iniciar la temporada, pues va a ser un tanto complicado que Devin Asiasi te ofrezca exactamente lo mismo.
por eso mismo es necesario ver qué puede ofrecer. Algo que me pareció muy interesante es la defensa, porque la defensa jugó desde la parte voluntaria como una defensa preparándose para el juego del domingo, del lunes o del jueves, dependiendo pues qué día sea el día de juego, porque realmente se vio muy motivado. A Bill Belichick le molestaba que al comienzo la ofensiva fuera muy tranquila, muy calmada, muy como, bueno, esto es una práctica, no hay que excedernos tanto con agresividad. Él los puso a presionar a Mac Jones, a Cam Newton todo el tiempo. Sí se vio muy diferente este equipo. Si hubiera que basarnos exclusivamente en esta parte del programa, la defensa sí se ve muy diferente al año pasado. Es capaz de presionar, es capaz de generar mucha presión desde el front seven, y creo que en gran medida es por el novato Christian Barmore. Dentro de lo que ha hecho, realmente me ha impresionado, aunque no es tan consistente. Es algo que también tenía en Alabama, pero lo poco que ha hecho ha sido impresionante. Es un chico que va a estar peleando por ser el número 2 en la misma temporada en la que va a debutar. Entonces, ya sabemos cómo van a ser las cosas, y Davon Godchaux está peleando con él. Va a ser muy interesante lo que va a ocurrir con esta posición, pero se vio muy diferente, y también gran parte de eso fue el regreso de Donta Hightower. Eso fue quizás el motivante adicional para una defensa que necesitaba tener un gran minicampamento, y lo tuvo. Se vio muy bien en su regreso, se ve más delgado. Si nosotros tenemos la imagen del 2019, es muy diferente al del 2021. Es un jugador mucho más delgado, pero yo diría que en vez de verse como esquelético o a lo mejor un tanto desmejorado, se ve como en sus inicios, cuando llegó a la NFL en 2012. Se ve muy similar a ese Donta Hightower. Se ve más ágil, más atlético, y de hecho, la intercepción que le hace a Mac Jones, la primera que tuvo en todo el programa, viene porque Donta Hightower está cubriendo. Él le toca cubrir su parte del terreno de juego y lo hace fantástico. Y cuando lo hace, está siendo muy atlético. Entonces, al ser tan atlético él, como solamente él sabe, pues engañó completamente a Mac Jones. Lo forzó a que lanzara ese pase y se comió su finta completita. Entonces, sí se ve un jugador que ha estado entrenando. Él mismo comenta que parte de su preparación para esta temporada ha sido entrenar desde casa, porque no entrenó, no jugó en 2020. Entonces él ha decidido entrenar desde su casa. Él dijo, si yo esperaba tener un momento de disfrute, de relajación, de tranquilidad en mi comodidad de mi sillón, pues no lo voy a tener, porque yo no voy a estar tomando unas cervezas y comiendo donas, no, yo voy a estar entrenando todos los días, y es lo que ha hecho. Entonces, sí se ve un jugador bastante comprometido, le ha dado una infusión de vida a esta defensa. Puedes entender por qué era necesario que volviera, porque realmente la defensa jugó con mucho ímpetu una vez que llegó. Fue como lo último que necesitaba este equipo para jugar mejor. Entonces, el front seven se ve fantástico. Pero ¿qué pasa con el perímetro? Porque no está Stephon Gilmore, y ya sabemos que él no iba a asistir al minicampamento hasta que no resolvieran su parte del contrato. No la resolvieron, no asistió. Y Bill Belichick evadió todas esas preguntas. Él dijo, vamos a trabajar con los que están aquí, punto. Pero Jalen Mills fue el jugador que lo reemplaza en el perímetro, lo hizo bastante bien. De hecho, fue el mejor del día 2 del minicampamento, el martes. Fue un jugador que estuvo sobre sus coberturas. En Filadelfia nunca destacó en este aspecto. Ya fuera jugando como cornerback o jugando como safety, nunca destacó en la parte de cubrir a los receptores. Entonces, hacerlo en el programa, sí fue muy interesante, lo hizo bastante bien, pero yo no creo que el equipo esté muy cómodo con Jalen Mills de cornerback. Si acaso van a esperar que Jalen Mills sea su safety eventualmente, porque hubo momentos en los que Adrian Phillips no se vio tan bien como uno quisiera. No es culpa suya, hubo momentos en los que realmente lanzaron muy buenos pases, pero sí creo que Jalen Mills puede ser un jugador que más que un comodín va a ser
dónde lo pones, y pues si sigue jugando a este nivel, tanto como safety como esquinero, siento que va a ser más difícil para Nueva Inglaterra saber a qué otro van a tener que cortar, porque es un jugador que verdaderamente cubre muchas posiciones. Diría que es el más destacado de este minicampamento en cuanto al perímetro. Hizo realmente mejor al equipo, y eso es bueno, eso es muy bueno, porque tener un jugador que recién llegó, generando este impacto, generando esta energía, este ímpetu, con estas ganas de querer ser titular desde este momento, no es algo que ocurra normalmente. A veces les toca, igual que un novato, adaptarse a las circunstancias. Y entonces, por el momento no está Stephon Gilmore, no hay ningún problema. Vamos a ver qué ocurre en julio, pero es un jugador que sí va a ser necesario si queremos ser una defensa totalmente élite. No se puede descartar que Stephon Gilmore simplemente, bueno, está veterano, lo que tú quieras, pero sigue siendo un jugador que genera en el campo y genera fuera de él. Sus compañeros lo siguen respaldando muchísimo. Toda la semana fue a hablar bien de él, fue estar apoyándolo, diciendo, vamos a esperar que regrese. ¿Por qué? Porque es gran parte de nuestra defensa, es el jugador de nuestro perímetro. Entonces, JC Jackson aún no se gana ese respeto, aún no se gana ese estatus. Entonces, sí es complicado que el perímetro en Inglaterra sea bueno sin Stephon Gilmore. Habría que hacer más movimientos porque los que hay dentro del equipo no están como para realmente suplir del todo a Stephon Gilmore. Creo que sería una situación como en 2016, donde los dos titulares no eran precisamente élite, pero sí hacían bien las cosas, aunque el equipo tenía que apoyarse a lo mejor de presionar al mariscal de campo, de los safeties. Entonces, perdón, sí va a ser necesario ver qué puede ocurrir más adelante. Pero yo creo que con un mes y cacho que tienen los Patriotas para negociar con Stephon Gilmore, creo que es tiempo suficiente como para saber si se queda o se va. Entonces, sí, es una situación un tanto complicada, pero creo yo que es la única situación que le queda pendiente al equipo, porque más allá de un receptor y cualquier otra cosa es tratar de que no haya cambios en defensa, porque el equipo añadió, pero tampoco es que tuviera muchos jugadores antes. Entonces no es un equipo que ante un calendario como el que va a tener la tenga tan sencilla, cargando con pocos jugadores en el perímetro. Entonces sí, creo que ha sido bastante interesante. Competencias que yo creo que van a ocurrir en julio en el minicampamento. Primero que nada, creo que va a ser la de Cam Newton, Mac Jones, Jarrett Stidham. Hay que esperar y ver cómo funciona, pero claramente Jarrett Stidham ni siquiera es el 2 en este momento, es el mensaje del equipo, y Cam Newton deja buenas sensaciones. Terminó muy fuerte el minicampamento. Si comienza fuerte el training camp, sí se la va a poner difícil a cualquiera de los otros quarterbacks del equipo. Pero también están otras competencias más interesantes, más impredecibles. Creo yo que la de safety es muy interesante. Ya mencionamos a Jalen Mills, pero ¿dónde van a acomodar a Kyle Duggar? Kyle Duggar no es un jugador que necesariamente te juegue una sola posición. Lo pueden poner como un reemplazo de Patrick Chung, pero también puede ser el sucesor de Devin McCourty. Puede ser muy interesante lo que ocurra de aquí más, pero puede ser o compañero de Devin McCourty o rival de Devin McCourty. ¿Hasta qué punto puede terminar esto? El tiempo lo dirá, pero sí se vio bastante bien en el minicampamento, igual que Devin. Igual, si a Devin lo vencen en un pase profundo, pues también a Kyle Duggar le tocó, y viceversa. Entonces no es como que realmente McCourty sea simple y sencillamente inamovible. El equipo puede tratar de hacer lo que hacía con Duron Harmon, de compartir snaps, y no sabemos qué puede ocurrir con Devin en 2022. En 2021 sabemos que va a estar con el equipo, pero en 2022 no es tan claro, ya amenazado con retirarse. Entonces tener un sucesor para él es algo muy, muy necesario. Quizás la necesidad más infravalorada del equipo en este momento, porque pues no pensamos más allá del titular evidente, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación que puede ser muy interesante. Ya mencionábamos a Christian Barmore, creo que su mayor rival es Devin Goodchout,
pero también Henry Anderson es un jugador a tener muy en cuenta. Anderson tuvo un muy buen mini campamento, mucho mejor que Goodchow. Y Goodchow se vio bien. Creo que la línea defensiva es muy sólida. El equipo, las adquisiciones que tuvo vía agencia libre, vía draft, van a competir muy bien en el training camp. Realmente no es que uno haya jugado peor que los que ya estaban. Eso es muy, muy bueno. Va a ser muy difícil para los que estaban el año pasado mantenerse, especialmente los Akeem Spence, Carl Davis, todos esos jugadores de rotaciones. Tampoco vimos a Byron Coward, esta selección del 2019, 2018, si no me equivoco. Y eso es malo para él porque ya ni siquiera es un titular fijo. Entonces, tener que además rezagarse un poco más en el depth chart, en la posición, sí le va a costar puntos al final y probablemente ni siquiera termines quedándose en el equipo. Eso por un lado. Y por el otro, sí creo que el equipo tiene al menos una dupla casi definida con Goodchow y con Lawrence Guy. Pero ahí está Henry Anderson, Henry Anderson, Christian Barmore. La línea defensiva de Inglaterra maneja 3 linieros defensivos. Entonces, tener a Goodchow, tener a Wise y tener a Guy, con eso parece que es suficiente, pero tienen al menos 2 jugadores que pueden competir muy bien y que pueden generar el mismo nivel que tienen con los titulares, con su juego, Henry Anderson y Christian Barmore. Hay que ver qué otro se añade a eso, pero de momento eso puede parecer. Entre los ausentes que no estuvieron más de una vez, pues está Winovich. Stephon Gilmore ya todos lo sabemos, es un jugador que ahorita está en cuestiones de contractuales, pero Winovich parece que fue algo que estuvo de acuerdo con el equipo, más bien se va a preparar para el training camp. Ha subido un par de cosas a sus redes sociales. Una de ellas es un video en el cual él dice que va a volver con todo y esperemos que así lo haga. Lo de Winovich es muy interesante porque lo están probando en una posición en la cual no ha jugado en su carrera, que es linebacker off-ball, y es un linebacker externo. Entonces es un jugador que no ha jugado como linebacker antes, él es más bien una ala defensiva. Muchas veces da la sensación de que es un jugador atrapado en un sistema que no es para el que podría jugar mejor, y creo que este año va a volver a batallar un poco. El equipo tiene un grupo de linebackers muy bueno y Josh Uche jugó fantástico. Este chico jugó fantástico en minicampamento, realmente fue siempre el destacado. Si se van a las observaciones, todos los días tenemos una nota con él hablando positivamente. Fue un jugador que presionó y siempre estuvo sobre Mac Jones, sobre Cam Newton. Entonces, de momento él parece ser el cuarto linebacker. Son 3, Van Noy, Donta Hightower, Judon, pero parece que el cuarto es Josh Uche. Es de segundo año, es un chico que tuvo muchas lesiones en el pasado, pero en este sí se ve bastante sólido. Si las lesiones lo respetan, ya sabemos cuál va a ser la línea de 4 en los linebackers este año. Algo que me parece muy interesante en la competencia de quarterbacks, pues para irla cerrando un poco, es, imagínense que, yo imagino que todos habrán visto la de Duro de Matar. Imagínense que intercambiáramos, en vez de que el intrépido y alocado fuera Mel Gibson, fuera Danny Glover, el actor afroamericano. Y el callado y el que quiere hacer las cosas con tranquilidad, más metódico, fuera Mel Gibson. Pues así es más o menos lo que ocurre con Mac Jones y Cam Newton. Cam Newton es el alocado, es el salvaje, el que quiere ganarse las cosas a base de cosas intrépidas. Mac Jones no, Mac Jones es el metódico, el que dice, bueno, si el pase ahí no está, no lo voy a intentar, pero a veces duda, a veces como que no quiere arriesgarse demasiado, y eso le puede costar más adelante, sobre todo en sus primeros años. Sí va a tener que llegar un momento en el que va a tener que tener confianza, va a tener que salir al campo sin miedo. Eso es lo que me gustó de él el martes, pero el miércoles sí salió muy nervioso, muy presionado. Empezó
muy bien, pero cuando llegó la presión sí se vio un tanto excedido, como que le pisó al acelerador. Y es por todas esas experiencias que tuvo antes, los momentos de tensión del equipo, que de repente estuvieron a punto de interceptarlo, que lo presionaron mucho y lo capturaron. Bueno, captura, porque en realidad no es una captura. Muchas cosas así siento que se quedaron con él y fue como un trauma que ya se creó. Ojalá no, porque mentalmente creo que es un chico bastante sólido y es quizás su mejor virtud dentro de lo que cabe. Es quizás el chico más preparado mentalmente de esta generación, el más maduro. Y a lo mejor muchos criticarán a Bill Belichick, pero es quizás la mejor decisión. Hasta yo creo que podría ocurrir con Trevor Lawrence, porque no sé si ustedes vieron los reportes que salían de Jacksonville, pero él llegó a lanzar hasta 6 intercepciones, algo así. Fue en una práctica, estuvo lanzando cada pase se volvió una intercepción en esa práctica. Sí se vio mal, pero lo peor es que él va a ser titular. O sea, él sí va a tener que ser titular. Tienen a Gardner Minshew, pero se quieren deshacer de él y pudieran iniciar con él como titular y no quieren. Es un tanto paradójico porque acá a lo mejor alguien diría, bueno, sí, que inicien a Gardner Minshew, pero no quieren que inicien a Cam Newton. Y eso es lo que ocurre acá. Acá pasa al revés. La gente quiere decir, bueno, sabes que no empecemos con Mac Jones, no empecemos con Cam Newton, empecemos a Mac Jones, pero también tienes que pensar qué tan preparado está para la NFL. En Alabama llegó un equipo que lo empezó a cobijar, él lo dejaron trabajar con menos y menos presión, y llegó un momento en que estaba preparado, pero lo dejaron trabajar. Y a Mac Jones no lo vas a dejar trabajar si en el primer momento lo echas a los toros, y eso va a ocurrir si lo hacen titular para la semana 1. Incluso para la semana 5 o la semana 4, no sabemos cómo estén las cosas. Tampoco podemos negar que si Cam Newton puede hacerlo bien, porque hay que recordar el año pasado jugó muy bien en septiembre y se empezó a caer en octubre. Entonces, si pasa lo mismo, pues va a seguir siendo titular para la semana 4, la semana 5. Más adelante yo creo que ya al equipo no le conviene que empiece Mac Jones. Entonces, así están las cosas un poco en Inglaterra. Pero me preocuparía más si fuera el año pasado. El año pasado que el equipo pero jugaban muy mal los tres. Menos que nos fue este año el mejor que no podríamos una institución. Ahora bien, es mejor esta realidad, esta realidad. Ya no podemos contar con Tom Brady para maquillar las cosas, ¿no? Por esos años se hicieron inversiones, porque sabes que no tienes a Tom Brady como para decir, bueno, vamos a empezar a no tener alas cerradas con él, porque a lo mejor pasa que jueguen los novatos, no hay, entonces creo que habrá cambios, pero más bien es un cambio de escenario, es un cambio de escenario, un cambio de 180 grados, un cambio de escenario. Puedes hacer esto, pero ya no podías hacer esto, ahora sí puedes. Exactamente así ocurre en Inglaterra. Entonces, como prioridades del equipo está aclarar la situación contractual de Stephon Gilmore, que Mac Jones se ponga a entrenar un poco más, que gane confianza, que se empiece a desenvolver el martes, sigue en línea el martes, que lo pueden encontrar en las observaciones de mi campamento del día 2. Si puede hacer más de eso, va a ser muy mejor en Inglaterra, porque va a ficar, aunque esté preparado para titular, no, va a ser un muy buen para los juegos y cuando el equipo crea necesario va a entrar. Este año, pero va a estar en primera fila, eso va a ser muy bueno. Y de Jared Stidham es bastante bueno porque si el equipo en algún momento decide cambiarlo,
van a ver lo que hizo en la pretemporada y va a ser mucho mejor intercambiando. Vamos a lo mejor hasta lo que jugó originalmente, una acción de cuarta ronda. Entonces, siento que podemos esperar de los rivales. De la defensa, el front sigue siendo muy bueno, el Nacho se ve muy bien y pues creo que quería meter que se viene va a ser más difícil. Entonces, sí necesito su la es que en este momento cuando regresó realmente ayudó al equipo. Se vio mucho mejor una vez con Hightower en el campo y estamos jugando bastante bien. Entonces, sí es muy, muy a pensar, a reflexionar más adelante. La línea ofensiva creo que jugó regular, pero es porque se estuvo dirigiendo por diferentes cosas. Creo que mejor supo manejar los expendios, ya se ve mucho mejor en el press snap. Mac Jones de repente lo acomodaba bien, a veces no. Fue muy bueno tener a 4 o 5 titulares. Hay que ver muy bien qué ocurre con Isaiah Wynn. No está de calidad. O sea, se lesiona, volvemos a las mismas. Entonces, yo no dudo que el equipo vaya a buscar un ataque ofensivo. En este momento, probablemente no, pero más adelante sí creo que debería ser una prioridad. Ted Karras apunta a ser suplente de sacarlo como porque originalmente el equipo lo iba a tener que estructurar, pero fue jugado como entonces si juega como pero pues no va a tratar juega como guardia, pues como también es bastante decente, está por encima del promedio, aunque está a nivel de debutante, pero no está como suplente. Tenían los Mason y Michael, bueno, realmente no hay mucho de y Trent Brown tanto bastante más adelante que lo estaba en Raiders, dijeron eres un vampiro, aunque no dijeron, no dijeron que era vampiro, porque unas entrenadas sin vampiros energía, y eso que era todos se les una situación que tenía con los 49ers cuando fue intercambiado a nosotros. Él llegó y decía siempre, este güey es un dolor de cabeza, pero en Inglaterra lo han sabido manejar y en estos días había jugador tranquilo y todo, pero entrenando, jugando en su forma, entonces es esa confianza que Inglaterra tiene con estos chicos. De repente no parece que la tengan en ningún otro lado, pero por algo están aquí. Por eso la Inglaterra, aún si Tom Brady sigue siendo un lugar para traer este tipo de jugadores, porque llegan y dicen, pues es el único lugar donde ponen a entrenar. Y son jugadores talentosos, el problema es que no entrenan si no tienes así correteando. Así. Como lo que ocurre un poco con Carson Wentz ocurría en Filadelfia, ¿no? Que no lo ponían en nada, yo no voy a entrenar. Por mi cuenta yo no entreno. Lo mismo ocurre pues con estos chicos que traen de Inglaterra. Como vemos en Filadelfia, no siempre tienes a la persona indicada para este tipo de trabajos, así que hay que valorar un poco lo que hace Bill Belichick, todo. Y yo creo que hasta el momento fue un mini campamento de dar mensajes para más adelante, mensajes individuales, mensajes del colectivo, pero sí creo que su equipo y es muy interesante que en todo el programa, a diferencia de todos los equipos de NFL, como dije al principio, porque el equipo batalló para tener preparación el año pasado y este año les está, como quien dice, sobrando preparación. Es mejor así, todos estando en la misma sintonía, es más sencillo para el equipo eventualmente ganar. ¿Qué más podríamos añadir? Pues yo creo que, pues, dentro de lo que cabe, muchos jugadores de segundo año van a estar a sorprender. Hay 3 nombres que debemos tener en cuenta: Josh Uche, Devin Asiasi, Kyle Duggar. Son los 3 jugadores que tener en cuenta en su año 2. Son jugadores que no tuvieron tan bueno uno o tanta participación por lesiones, y en el caso de Devin Asiasi fue bastante mala su temporada con el equipo.
pero se ve que van a tener un muy buen año, ¿eh? Menos esta sensación. Como digo, es muy difícil analizar estos minicampamentos, estos entrenamientos voluntarios, porque el equipo dice, vamos a practicar un poco de lo que leemos en el libro de jugadas, pero es la parte teórica más que nada, es como una sesión de estudio en la universidad o algo por el estilo, no, ni siquiera se le examen. El examen ese va a ser llegando al training camp, pasando a la pretemporada, porque van a empezar los cortes y todo esto. Entonces, ahí es donde más jugadores que están en la tablita juegan mejor, los que están arriba de ellos no quieren ser desplazados, entonces todos juegan mejor. Y eso es lo que puede ocurrir. En general, me deja una muy buena sensación saber que este equipo, en el roster en general, ya se siente muy satisfecho. A lo mejor falta uno o dos jugadores que definir, pero son 90. Y de los 90, tener más de 85 a tu gusto es algo muy bueno. El equipo el año pasado todavía seguía añadiendo jugadores y viendo qué podrían obtener. Y este año, para julio, ni siquiera hemos terminado junio, pero ya el equipo ya sabe lo que, a lo mejor ya tiene una imagen de su roster de 53 jugadores. Habrá que ver cómo responden eventualmente, pero si en este momento le dijeras, selecciona tus 53, siento que Belichick seleccionaría. Es una posición muy profunda. En cada posición ves profundidad. Al año pasado no veías eso. Entonces, la planeación, el aparente gasto excesivo tuvo su justificación en la adquisición de jugadores que ahora parece que están afianzados. Y todos los que llegaron y a draft y agencia libre están aportando. Otros que incluso están adaptándose a posiciones nuevas funcionando, como es el caso de Ronnie Perkins. Él es ala defensiva, está jugando como linebacker, pero lo está haciendo fantástico, lo están viendo y al nivel de Barmore, pero si hubiera que decir que hay un segundo mejor novato hasta este momento es Perkins. Y luego tienes a Mike Jones, sí está detrás de Christian Barmore en rendimiento justo en este momento. Me parece quizás las mejores noticias que puede tener en Inglaterra, porque sus agentes libres que costaron un dineral están aportando, pero sus novatos, por los cuales en muchos casos solamente esperaron a su turno para tomarlos, son muy buenos. Y tener 4 o 5 novatos funcionando en su primer año, aportando grandes cosas, es lo que realmente define un equipo que busca ser contendiente. Si esto lo pueden mantener en próximos años, pues vamos a ser campeones eventualmente. Pero en este momento, para un equipo contendiente, es muy bueno. Hay que ver el año pasado, mencionan que Tampa Bay tiene un equipo plagado de estrellas veteranas, pero el línea ofensivo, este chico que tomaron en el draft también funcionó muy bien. Todos sus novatos, hasta los del año anterior, como Johnson, aportaron al equipo. O sea, eran sus chicos de segundo año o novatos los que estaban también siendo titulares en ese equipo. Entonces, con que tengas 3 o 4 funcionando, si tienes más, pues que mejor, pero tienes de ese tipo funcionando unos cuantos, el equipo se beneficia, porque esa es tu base por 4 o 5 años, novatos de ese tipo. Y ya luego vienen los veteranos que pueden estar hasta 6, 7 años, una década, lo que tú les ofrezcas, pero son 24, 25 años, ya no son jugadores jóvenes, van a terminar, tengan 30 o más años. Así que ese es el tema con muchos de estos chicos. Van a llegar a la NFL y van a producir. De Rhamondre Stevenson no me sorprendería incluso que sea titular, algo muy poco usual, pero ya lo vimos en Sonny Michel. Entonces, un antecedente inmediato, un jugador de la posición siendo titular en su primera temporada. Pero acá sería más especial porque es cuarta ronda. Y Stevenson me ha gustado lo que he visto, ha hecho bien las cosas, lo usan mucho en pases. No les sorprenda que de repente sea sustituto de James White en algunos partidos. En la formación digan, ok, James White sale y entra Rhamondre Stevenson y lo empiezan a utilizar en los pases
y está J.J. Taylor. Entonces, tengo que repetir, no me había dado el lujo de ver un equipo tan bien preparado, tan bien, tan repleto de jugadores de este calibre en muchas posiciones. Profundidad, tener 3 jugadores por posición es un lujo. Tenerlos además jóvenes. En este momento, el receptor número 1 parece que va a ser Nelson Agholor, aunque ya empiezan a asomar los problemas de los drops, los pases sueltos. Hay rutas en las que recorre bien, pero se le cae el pase. Otras veces en las que hace jugadas espectaculares. Entonces, tiene que trabajar en eso, pero sí se ve como el mejor receptor dentro de jugando en un partido el equipo. En las primeras semanas van a buscarlo mucho y puede ser un jugador de grandes jugadas, pero no en la vista Kendrick Bourne. Es un jugador joven y le está peleando a Jacoby Meyers muy bien. Ambos se vieron muy, muy bien hasta ahora. Se han visto muy bien. No te consiguen más yardas después de la recepción, pero pase que le lanzas, pase que atrapan. Y es lo que pueda tener en Inglaterra, depende de la irregularidad de sus quarterbacks. Es un lujo tener este tipo de elementos. A veces uno quisiera a Julio Jones, pero realmente necesita a los Kendrick Bourne o a los Jacoby Meyers que hemos visto hasta ahora. Atrapan el balón enseguida, lo aseguran y el equipo avanza. Más si tenemos situaciones de zona roja, down y un par de yardas, y quieres un pase rápido, los tienes ahí, lo atrapan, pasamos a otra cosa, listo. Entonces, es muy interesante. Y como último, una nota adicional, Quinn Nordin me parece un jugador a tener en consideración más allá. Hasta el momento no muestra su puntería, pero como pateador en la pierna, no diría que tiene potencia, tiene un cañón el tipo. Lanzan unos intentos de 50 yardas, el balón salía del campo, de donde estaban entrenando, y seguía en la misma distancia. O sea, iba recto. Ni siquiera parecía que tenía una curva descendente. Iba recto, parecía que nunca se iba a detener. Así lo reportaron en Foxborough. Obviamente en este momento no checan la precisión, pero el año pasado era muy difícil que Justin Rohrwasser siquiera conectara de 30 yardas. Y este año estás teniendo a Quinn Nordin. Ya cortaron a Roberto Aguayo. Entonces quiere decir que si no lo logra, lo van a tener en escuadra de prácticas. Y es un chico que sí vale la pena ver más adelante, porque Nick Folk realmente creo que va a ganar la competencia y sería muy sorpresivo si no gana la competencia de pateador. Pero solamente podría estar un año y después de eso es buscar otra vez pateador. Y Quinn Nordin podría ahorrarle al equipo una selección en el draft del próximo año o contratar otro pateador y preparar si le va bien. Esperemos que sí, pero de momento es un jugador a lo mejor no en los titulares, pero sí siento que puede hacerlos más adelante. De momento creo que ese sería todo en la cuestión de pateadores, pero sí es una nota importante porque tienes al veterano que podría ser una solución a corto plazo y por otro lado compitiendo con la solución a largo plazo. Así que son situaciones a tener muy en cuenta porque eventualmente el equipo va a tener que tomar una decisión. Y obviamente creo que van a estar más inclinados por tener a Quinn Nordin si juega al nivel de Nick Folk. Si ven que juega al nivel de Nick Folk o mejor, lo van a querer retener. Eso no va a tener ninguna duda. La verdad, siento que eso puede ocurrir, pero es muy pronto y hay que ver cómo lanza con precisión, porque en este momento nada más se midió que también lanzaba a lo mejor en 50, 60 yardas y lo hizo, pero es muy diferente lanzar fuerte que lanzar preciso, ¿no? A veces no necesitas que hagan un gol de campo de 50 yardas, sino el de 35 o menos, pero que va a decidir el partido. Ahí es donde Quinn Nordin tiene que verse mejor y por el momento no lo hemos visto, pero es una historia interesante. Así que creo yo, más allá de algún drama por ahí, creo que el equipo está muy bien, termina muy bien su participación en los minicampamentos.
van a tener que entrenar de aquí a julio, finales de julio. Exactamente es hasta el 29 de julio. Es el training camp, el equipo va a entrenar con regularidad a partir de entonces. Por ahora va a ser un receso. Algunos novatos se quedan en la ciudad entrenando un poco más. Si lo ocupan, se van a la sala de reuniones, cosas por ese estilo, pero el equipo ya no tiene responsabilidad de organizar nada enfrente de los medios, ni ruedas de prensa. Todo el mundo está en receso. O sea, trabajan, pero como les gusta a ellos, sin atención. Y como último apunte, me gustó mucho la despedida que hicieron de Ernie Adams. Ya subimos las fotos que tomaron del último entrenamiento, que fue el último entrenamiento de Ernie Adams. Y él se va incluso con una entrevista concedida a los medios. Él básicamente explicó de qué se trataba su puesto hasta ahora. Y él comentó que pues era diseñar la estrategia del equipo. O sea, lo que nosotros vimos del Super Bowl 49 sobre la jugada que Malcolm Butler intercepta a Russell Wilson, esa jugada la fabricaron desde antes con Ernie Adams. A lo mejor la jugada, algunas jugadas como las del Super Bowl 51, donde James White anota las conversiones de 2 puntos, ocurrieron jugadas prediseñadas por el señor Ernie Adams. Todas esas situaciones fueron concebidas por él. También, si había una contratación que quería hacer el equipo, se la preguntaban a él. Y nos deja Trent Nixon. ¿Y qué quiere decir? Pues que Trent Nixon es su último gran aporte al equipo y se vio bien. No diría que es un jugador seguro, pero no lo vi haciendo cosas mal. Va a ser muy difícil que se gane una oportunidad porque Conner, Jacoby, Bourne, Aguilar juegan muy bien y el equipo no creo que tenga más de 4 receptores en la temporada. Incluso teniendo 4 me parece excesivo. Teniendo 2 alas cerradas y teniendo 3 receptores, realmente solamente van a utilizar a 4 de ellos. 2 alas cerradas, 2 receptores y listo. No van a ocupar más. Pero el equipo podría necesitar a Trent Nixon eventualmente porque es muy rápido. Creo que es el tipo de jugador que le hace falta y que han buscado por tantos años por la cuestión de atletismo y de velocidad. Que pueda hacer ese vertical threat, esa amenaza vertical que han deseado por años, muy distinto. Pero Ernie Adams no era un tipo que hiciera las cosas porque pensara que era a lo mejor por sus grandes pantalones, sino que simplemente las hacía porque era lo mejor para el equipo. Y cuando él veía algo especial en alguien, realmente podía ser especial. Así que, dándole el beneficio al gran Ernie, puede que este chico realmente sobresalga en la NFL. Pero de momento, el equipo está muy sólido en sus posiciones, no parece que haya tantos cambios, pero por ahí pueden asomarse algunas peleas en adelante. Creo que esas serían todas las notas que podríamos decir al momento de lo que está ocurriendo en Inglaterra. Creo yo que en conclusión uno puede ver un equipo muy preparado, que ya está deseando que sea julio para poder entrenar otra vez, que si está molesto es porque no tiene la oportunidad de seguir entrenando más, pero que sí lo veo muy comprometido a esto del programa de off-season, como no se ha visto en otro equipo. Realmente el compromiso que han dado es increíble. Ya lo dijo Joe Cardona. Hay ciertos individuos en Twitter que son receptores de nuestros rivales divisionales que están diciendo tontería y media sobre las vacunas. Pues el señor Joe Cardona, miembro de la Naval de los Estados Unidos, capitán en los Patriotas, un hombre con clase y profesionalismo y uno de los mejores en equipos especiales, él dijo que en Inglaterra tiene de prioridad vacunarse. Entonces, el equipo está comprometido a que sin importar nada su temporada se va a llevar a cabo y va a llegar al punto que quiere llegar el equipo lo más pronto posible. Eso creo yo que más allá de Cam Newton, más allá de Mac Jones, más allá de lo que ustedes puedan opinar y creer que sea lo mejor para el equipo, esta en esencia es la base para construir grandes cosas, que el equipo desde sus cimientos crea que esta es la decisión correcta. Y para mi gusto es quizás la mejor noticia que se puede dar en torno a este equipo de Inglaterra, más que cualquier otra noticia, es el compromiso que se está viendo y siento que esa va a ser la base del equipo.
en tanto mantengan ese compromiso, pueden llegar muchos éxitos. Por mi parte, creo que eso ha sido todo. Mi nombre es Henry B. Franco, de Nación Patriota. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos regalen su seguido, nos regalen su follow en Twitch y que nos podamos ver más adelante en lo que sería nuestro directo semanal. Se vienen cosas chidas, se vienen cosas interesantes. Vamos a estar platicando mucho de la previa que va a ocurrir en esta temporada. Se vienen cosas muy interesantes en los siguientes meses. Ya queremos que sea NFL, ya empiece la NFL, ya queremos que sea temporada regular, por Dios santo, pero por ahora nos aguantamos y nos ponemos un poco en modo pensativo, reflectivo. Entonces, hasta la próxima, nos vemos y que tengan un excelente fin de